Muchos utilizan Visual Studio para construir sus aplicaciones en C Sharp y estas aplicaciones están basadas en interfaces gráficas, pero realmente pocos entienden qué es lo que está sucediendo atrás. En esta presentación nosotros vamos a ver precisamente la parte de las formas, pero vamos a entenderla paso a paso para poder comprender qué es lo que está sucediendo. Para poder entender las formas tenemos que entender lo que vendría a ser un namespace, que es el namespace de System Windows Forms. Bueno, System Windows Forms es un namespace que precisamente se va a encargar de la parte de las interfaces gráficas y es un namespace sumamente grande. Y ese namespace se va a componer de diferentes cosas. En su interior vamos a encontrar muchas clases, estructuras, delegados, interfaces y también enumeraciones. Es un namespace grande que va a tener muchísimas cosas en su interior. Bueno, nosotros podemos tomar todas estas cosas y clasificarlas en diferentes categorías. Por ejemplo, vamos a tener lo que va a ser la infraestructura central. En la infraestructura central, pues tenemos clases importantes como la clase Form y la clase Application. También otra de las categorías que tiene Windows Forms es precisamente todo lo relacionado con los controles. ¿Cuáles podrían ser los controles? Bueno, pues tenemos muchos como es el botón, el menu strip, el data grid view y un montonal más de controles que seguramente ya saben utilizar. También vamos a tener lo que conocemos como los componentes. Los componentes son todos aquellos tipos no derivados de control, es decir, que no vienen dentro de lo que es la cadena de herencia de control. ¿Quién vendría a ser un componente? Pues un ejemplo clásico de componente vendría a ser el timer. El timer nosotros lo podemos utilizar adentro de la forma, pero realmente no desciende directamente de control. Entonces, bueno, ahí tenemos un componente. Windows Forms también nos va a proveer lo que van a ser muchos cuadros de diálogo que nosotros podemos estar utilizando constantemente en nuestras aplicaciones. Estos vendrían a ser los cuadros de diálogo comunes y ejemplos de ellos, bueno, tenemos el Open File Dialog, tenemos el Save File Dialog, tenemos el Print Dialog y tenemos muchos más. Entonces, podemos ver a Windows Forms de esta manera, como si nos proveyera todas estas funcionalidades. Bueno, a nosotros lo que nos interesa realmente es crear una aplicación que sea una ventana y obviamente, bueno, esa ventana va a estar representada por la forma. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para crear el código? Bueno, todo el código de la forma se va a guardar en uno o varios archivos .cs. Es decir, que ese código de la forma que nosotros estamos acostumbrados a utilizar un editor para construirlo, realmente por atrás se va a estar escribiendo de forma automática y todo eso va a quedar guardado adentro de uno o varios archivos .cs. Cuando nosotros deseamos crear una forma, lo podemos hacer por medio de un editor visual, que es generalmente lo que ocurre, y lo que vamos a aprender ahora con esta presentación y las posteriores es que nosotros vamos a poder escribir de forma manual el código de la forma. ¿Para qué escribirlo de forma manual? Pues para poder entender realmente qué es lo que está sucediendo. Bueno, una clase sumamente importante que nosotros necesitamos comprender para poder escribir el código de forma manual es la clase form. La clase form como tal es la clase que va a representar a la ventana. ¿Cuál ventana va a representar? Pues puede representar a cualquier ventana. Es decir, que puede representar a la ventana principal, puede representar a los cuadros de diálogo, ya sean los models o los modal, puede representarlos, o también, desde luego, a las ventanas en una aplicación MDI, es decir, tanto la ventana padre como las ventanas hijas. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues nos quiere decir que realmente va a representar a cualquier ventana que nosotros tengamos. Bueno, ya que sabemos esto, ¿cómo voy a hacer para construir manualmente una ventana? Bueno, tenemos que seguir unos pasos bastante sencillos. En primer lugar, tenemos que derivar una clase de System Windows Forms Form y esa va a ser nuestra clase que nosotros vamos a utilizar precisamente para llevar a cabo el trabajo de la forma. También, desde luego, nosotros vamos a tener nuestro método main. Recuerden que todas las aplicaciones en C Sharp, en C++ y en otros lenguajes similares, bueno, se empieza a ejecutar a partir del método main. El método main es el primer método que se invoca y se invoca automáticamente.
Bueno, nosotros vamos a tener nuestro método main y adentro del método main nosotros debemos de invocar a application run, es decir, al método run de la clase application. Posteriormente vamos a ver un poquito más a fondo de qué se trata precisamente la clase application. Con esto ya sería suficiente para que nosotros pudiéramos tener una ventana muy básica. Pero no tenemos que olvidar que tenemos que adicionar todas las referencias necesarias. Bueno, ahora vamos a ver prácticamente cómo es que llevamos a cabo todo esto. Vamos a crear manualmente entonces nuestra ventana. Abrimos el Visual C Sharp 2010 en la versión que a ustedes les guste y empezamos seleccionando un nuevo proyecto. ¿Qué tipo de proyecto vamos a seleccionar? Bueno, vamos a seleccionar proyecto vacío y vamos a colocar aquí el nombre. Vamos a poner de nombre Test WinForm. Ese es el nombre. Y le damos OK. Ahora se procede a crear nuestro proyecto y ya que lo tenemos vamos a empezar a adicionar algunas cosas. Como el proyecto está vacío, no tenemos absolutamente nada, entonces tenemos que utilizar nuestro explorador de soluciones y vamos a adicionar una clase. Entonces seleccionamos Add Class y vamos a ponerle de nombre a nuestra clase MainWin, es decir, ventana principal. Ya tenemos entonces nuestra clase y automáticamente aquí nos ha adicionado el editor algunas cosillas. Pero bueno, vamos a tener que hacer algunas modificaciones. Entonces vamos a ver cómo vamos a modificar este código que tenemos acá. Bueno, ya tenemos el código modificado. Este es el código que debemos de colocar. Si se fijan, modifiqué la parte donde estamos colocando los namespaces. Dejamos el Using System y estamos adicionando Using System Windows Forms, que es precisamente el namespace que a nosotros nos interesa para poder trabajar con las formas. Ahorita no se preocupe por esto, lo vamos a solucionar inmediatamente. Luego aquí tenemos el namespace de la aplicación que estamos creando y he modificado la clase de MainWin y lo primero que he hecho es colocarle un acceso de tipo público. Entonces queda public class MainWin y estamos haciendo la herencia precisamente de quién, pues de form, que es lo que nosotros necesitamos. En el interior, ¿qué es lo que tenemos acá? Pues tenemos el método main. El método main es precisamente donde va a arrancar la aplicación. Bueno, el prototipo del método main tiene que llevar static, es decir, es un método estático, un método que se puede ejecutar aunque no exista una instancia de la clase en la cual existe, no regresa nada, el nombre y desde luego recibe un arreglo de cadenas como los argumentos, pero en este momento no nos vamos a meter con eso. Y en su interior estamos utilizando precisamente el método run, ¿de quién? De la clase de aplicación. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que va a ejecutar? Pues va a ejecutar precisamente una nueva instancia de MainWin. Por eso estamos pasando como parámetro la instancia de la forma que nosotros queremos que se ejecute. Entonces, en este momento estamos creando la instancia de quién, pues de la clase de la forma que yo tengo. Ahora, seguramente se están preguntando por qué aparecen todos estos errores de acá. Bueno, eso se debe a que como nosotros creamos una aplicación vacía, no tiene todas las referencias que necesitamos. Entonces, vámonos al explorador de solución, aquí en referencias, y vamos a adicionar la referencia que nos hace falta. ¿Qué referencia nos hace falta? Pues la de System Windows Forms. Bueno, entonces aquí nos vamos a .NET y buscamos precisamente a System Windows Forms. La seleccionamos, damos OK. Ya la adicionó, ya tenemos la referencia y si se fijan, acaba de desaparecer todos esos errores que nosotros teníamos anteriormente. Bueno, vamos a construir la solución. La solución se construyó sin ningún problema y vamos a ejecutarla. Si todo está bien, pues efectivamente aquí ya tenemos nuestra ventana que construimos a manita, sin necesidad de tener que utilizar el editor visual.